vamos a ver si podemos revisar ya el resumen de los primeros 45 minutos de este partido, donde por supuesto México salía con una alineación sin naturalizados, se quedaban el Chaco, se quedaba Lucas Lobos en la banca y arrancaba México con dos delanteros, ¿no? El caso de Oribe y Chicharito. Así salía México al terreno de juego con Ochoa, Márquez, Ayala, Layún, Torres Nilo, Zavala, Peña, Aquino, Giovanni Dos Santos, Peralta y Javier Hernández. Era el 11 que mandaba de arranque Víctor Manuel Vucetich, sí, con la variante de que Gio jugaba por derecha, Aquino por izquierda, pero de repente se cambiaba, ¿no? Trataban de ser mixtos los volantes, tanto Aquino como Giovanni Dos Santos. Así que ahí está ahora la alineación de la selección de Panamá con Penedo, Baloy, Chen, Román Enríquez, Jiménez, Gavilán, Quintero, Enríquez Pérez y Torres. Era el 11 que mandaba Deli Valdés al terreno de juego. Ya por acá están nuestros compañeros Gerardo Velázquez de León, está Rafa Ocampo, Gustavo Calderón, todo el equipo de TDC Deportes para incorporarse a esta transmisión de Selección Total, cuando pues empezamos a revisar lo que sucedió en los primeros 45 minutos de este partido en la cancha del Estadio Azteca. Un duelo donde México pasaron 20-25 minutos donde no se le veía ni forma ni fondo a la selección mexicana. Sí tenía un par de llegadas, pero no se le veía claro al equipo de Vucetich. La primera y más clara que tenía era precisamente con el disparo del Gullit. Intentaba ahí llegar de manera sorpresiva el mismo Chicharito. Ahora me parece que Layún por este lado de la derecha terminó siendo un hombre que desequilibró, terminó siendo un hombre que le estaba preocupando mucho al estilo de juego de Panamá, pero disparos que fueron demasiados de México, por decir que no iban ni siquiera a portería. O sea, el problema es que tenías pocas llegadas y las que tenías no las podías meter. Y al final, esta por ejemplo, que termina siendo fuera de juego, pero que el Chicharito ni siquiera le da el balón. Ahora, hay que decirlo, las cosas como son, ¿eh? Qué manera de venirse a encerrar de la selección panameña. Literalmente todo el camión hacia atrás, solamente quedaba un hombre en la mitad de la cancha para tratar de hacer la recuperación, de buscar un contragolpe. Esta que tiene Javier Aquino, sí, insistimos, jugando del otro lado en un perfil zurdo, a perfil cambiado. Lo intentó así Vucetich, al final de cuentas lo termina sacando en la parte complementaria porque ya no le aportaba mucho a la selección mexicana. En el caso de los laterales de Layún y de Torres Nilo, un poquito amarrados, ¿no? El caso de Layún es un carrilero literalmente, que evidentemente trata de ti, tiene mucha salida. Aquí estamos viendo el gol de Oribe Peralta con el que se abriría el marcador. Ahí vemos cómo controla la pelota, la baja de buena forma y vence así al arquero Penedo. Que es más una fórmula en la que termina siendo Peralta por otros errores que había tenido el equipo de Panamá. La única jugada abierta, plana, dentro del área y que al final terminó siendo ese gol. Pues ahí está resumen, por supuesto, de los primeros 45 minutos. Ya vendrá, por supuesto, un poquito más adelante el análisis de Rafa Ocampo, de Gustavo Calderón, de Gerardo Velázquez de León, sobre lo que les ha parecido esta selección nacional mexicana. Pues la gente tranquila está saliendo del Estadio Azteca, no tan eufórica. Me parece que saben y son conscientes de que tampoco México mostró un gran partido el día de hoy. Ahí estamos viendo esta que es una de las principales salidas del estadio, Leo. Es el hermetismo que al final de cuentas se sigue manteniendo. Hoy mucha gente, lo decíamos, entraba con miedo, con esa preocupación, con esa desconfianza de qué es lo que se iba a encontrar. Al final, lo que se encontró es el sufrimiento, pero también esa victoria. A muchos les gustará, a muchos otros no les gustará las formas, pero termina siendo la primer victoria de México en casa, llegando ya a esos 11 puntos que tanto le había costado. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que llegar un nuevo técnico, tuvo que llegar un nuevo cuerpo auxiliar, por supuesto, nuevos jugadores, el caso de Rafa Márquez, que sale el día de hoy con el gafete de capitán, el regreso de Guillermo Ochoa a la portería titular. Tiene que venir un chico desde la banca como Raúl Jiménez a resolver el partido porque prácticamente se tenía empatado el encuentro, de verdad no se veía ni por dónde, porque anímicamente también pues se va para abajo la selección mexicana después del gol del empate. Es muy difícil recuperarte de ese gol, aunque ellos sabían que tenían todavía las opciones, ¿no? Y vamos a revisar lo que sucedió en el segundo tiempo, donde evidentemente México no la pasa nada bien, porque insistimos, le empatan el partido, ¿no? Sí, y que era un segundo tiempo bastante fuerte. El equipo panameño había tenido ya una cierta mejoría en los primeros minutos. Me parece que más por lo que deja de hacer México en el partido. Ya por lo menos el equipo de Panamá tenía
mayor tiempo en la cancha del equipo mexicano. El balón, si no preocupaba tanto, si eran más constantes y al final de cuentas se termina quedando ese empate en un error que ya estaremos viendo garrafal, pero estas eran las jugadas. Hoy un Torres Nilo que tuvo que recorrer mucho y que tuvo que meter la pierna fuerte, que antes no se hacía y que por fin estaba regresando. Sí, un partido donde de inmediato tiene que venir la primera modificación de Vucetich, ¿no? Aquí se marca el penal, la falta es sobre Javier Aquino, ahí está el empujón por la espalda y vendría Javier el Chicharito Hernández. Me parece entrega por completo el penal al arquero Penedo, es un regalo de Javier Hernández, un cobro pésimo del Chicharito cuando México se pudo haber puesto allí 2-0 en el marcador. Muchos tenían y veíamos ahí en las gradas que esperaban el disparo o que lo cobrara el penal Márquez o el mismo Giovanni, y al final no sucede nada de eso. Y después de esta jugada tiene ya que ingresar con el Chaco, juego, ¿no? Ya ingresando precisamente el Chaco, que salía Aquino, y esas jugadas que tuvo la posibilidad. Esa es la del gol del empate, ¿no? Aquí cae el empate de la selección panameña 1-1. Vemos ahí cómo se queda Hugo Ayala. Ya tampoco alcanza a cerrar Rafa Márquez. Recibe la pelota el jugador panameño. Sale Memo Ochoa, pero ya no alcanza a tapar. Y ahí se vendría el gol del empate. Después vendría esto, que es pues una genialidad de Raúl Alonso Jiménez. El servicio de Fernando Arce. El recurso que utiliza Raúl Jiménez para hacer el 2-1 y con eso México sellaba ya la victoria ante Panamá. Arce, que también llevaba pocos minutos en el terreno de juego, lo de Raúl Jiménez, que terminó ingresando, y después vendría este choque para donde llegarían las asistencias con el Chaco Jiménez, que al final de cuentas tendremos que ver qué tanto le están resolviendo los cambios hoy a Víctor Manuel Vucetich. Ya estos eran los minutos finales del partido, se agregaron 4 aquí esta salida de Memo Ochoa. Todavía tuvo esta descolgada el equipo mexicano, ya eran 94 minutos, la dejó correr el árbitro, y esta también que falla increíblemente el Gulit Peña, se le queda largo el balón y de esa manera se terminaba el partido. Así que ahí está la victoria de México 2-1 sobre Panamá. Sin duda, por supuesto, pues termina siendo el héroe del partido, Raúl Alonso Jiménez. Ahí al final medio se calentó el encuentro. Llegó Aldo de Nigris, se empezaron a separar. El Chaco Jiménez a la Julio Gómez con venda y todo en la cabeza. Terminó así abandonando el terreno de juego y Vucetich pues debe estar tranquilo por esta victoria de alguna otra manera. Bueno, México llegaba a este partido con solamente 4 goles anotados y ahora resulta que tiene ya la victoria y 2 goles en el Estadio Azteca. Le recordamos que aquí en Selección Total tendremos en vivo la conferencia de Víctor Manuel Vucetich, también del técnico panameño César Deli Valdés, la zona mixta, las reacciones de los jugadores. Veremos qué dice Raúl Jiménez de este gol, qué dicen los panameños. Por lo pronto nosotros hacemos una pausa, regresamos ya con Gerardo Velázquez de León, Rafa Campo, Gustavo Calderón y Gilberto Alcalá, aquí a Selección Total. Volvemos después del corte.